hay gente que dice que tú todavía sigues hablando de esas cosas porque todavía estás enamorado de ella. Y fue una linda experiencia, ¿no? Fueron 5 años de lucha, de batalla. Yo pasé una experiencia súper feísima, no fue nada agradable. Igual ¿Qué tal? para ti, nos encanta tenerte acá esta mañana. Gracias. Y vamos a hablar de muchas cosas. Uy. Como este proyecto, que me gusta muchísimo, es un proyecto muy bonito que se llama La Santa Biblia, donde le das voz a uno de los personajes bíblicos. ¿Qué te motivó formar parte de este proyecto y qué significa tanto para ti espiritualmente? Mira, fue una sorpresa, yo no me lo esperaba. Mis personas, mis amistades mías que viven en Los Ángeles están trabajando, están involucrados en el proyecto, me llaman y me dicen, tengo este proyecto y necesitamos si tú puedes hacer la voz de Judas. Judas. Y de primero dices, no. De Judas Iscariote. Exacto. Sí, bueno, Exacto, yo me quedé así como que está bien, o sea, no hay problema, pero yo juré, yo siempre pensé que era un papel pequeño, ¿no? Cuando llegó la producción me manda el guión, fueron 2 páginas al principio, y yo, bueno, me lo aprendí, lo memoricé lo más que pude. Cuando yo llegué el día de grabación, eran páginas y páginas y páginas y páginas en inglés y en español, que bueno, yo empecé a las 9 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Wow. O sea, que eran ahí, y yo, o sea, increíblemente súper en shock, impresionado, porque es un papel súper grande, es un papel súper, bueno, Judas. el papel de Traicionó a Judas. Jesús. De Jesús, sí. Traicionó Y yo, a Jesús. o sea, yo dije, bueno, nada, esto es un pedazo de cake. Pedazo de cake. No, es fuertísimo. Cake. pero tú has trabajado frente a cámaras, tras de Sí, cámaras, pero sí. ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te Mira, gusta más frente o detrás de cámaras? No, de todo. Me gusta frente, atrás, de escribir, de producir, de todo. Frente, atrás, un lado al otro. Llevo haciendo esto hace años, desde el 91, 92, que hasta más, no sé si te acuerdas, en el 2012, que por ahí está la foto, que se la envía a Tania, A ver. cuando estuve, sí. Sí, hace rato. Pero me gusta todo, al frente, atrás, donde quiera. Ok. O Oye, sea, Fanny, pero yo te tengo que preguntar. Todos sabemos, bueno, que en el pasado tú formaste parte, pues, de la vida de Ahí viene. Ahí Jennifer viene. López. Siempre Oye, te van a preguntar. Sí. Y lo sabes. Y es que el Sí, público sí. no olvida eso, la verdad. ¿Cómo ves hoy esta etapa? ¿Sigues con la idea de sacar tu documental? ¿Te acuerdas que hablaste de eso, que Sí. querías sacar un documental, que te lo mandaron a En algún parar? momento quisiste sacar un documental Y y se lo Jennifer pararon. López Bueno, esto fue lo que pasó, para no entrar mucho en el tema. Hace años, el documental fue en el 2009, y yo estoy trabajando con unos compañeros míos en Los Ángeles para hacer un documental acerca de mi vida. Yo soy parcero. No sé si ustedes saben, yo soy parcero, llegué a este país en, en el 91, con 15 años. Dicen los chicos, nosotros Has pasado también. de Sí, todo. ahí está. Sí, claro. Saludo a todos los parceros. Has pasado de Aquí están todo. todos. Y entonces, exacto, entonces yo pasé una experiencia súper feísima, no fue nada agradable, y entonces todo el mundo sabe que ya después de estar aquí varios años en Miami, de estar trabajando en varios programas de televisión, me casé con Jennifer y fue una linda experiencia, ¿no? Me mudo a Los Ángeles, empecé una vida nueva, y entonces dije, ¿tú sabes qué? Déjame... Contar tu después, vida. o sea, ya después del divorcio dije, bueno, me gustaría hacer un documental acerca de mi vida, de lo que yo pasé en el tema de la balsa. Es un tema muy profundo, no solamente por los balseros, por los inmigrantes, especialmente las cosas que están sucediendo ahora. Y entonces dije, Ya te pusieron déjame hacer un documental acerca del tema de la balsa, lo que pasé, lo que viví estando en Miami. Y Jennifer, que también forma parte de tu historia. Sí, ya donde voy. Claro. Pero Trabajando ¿qué en la pasó? televisión, ¿Por qué no etcétera. lo sacaste? Lo que pasó fue que cuando nosotros fuimos a Cuba en el año 96, ante el los matrimonio famosos 97, videos. Ajá. yo tenía unas imágenes que quería usar, nada de porque eso fue lo que ellos dijeron, nada de entonces quería usar esas imágenes, incorporarlas en el documental. En esas imágenes aparecía ella. Más, Claro, porque fue con ella. sí, Exacto. cosas De él, de su vida. de mi vida, cosas que no tienen nada que ver con ella. Entonces ellos se enteraron y entonces le dan la vuelta, como se dice, no, la vuelta al A la globo, tortilla. y me acusan de que si yo estaba tratando de vender videos sexuales, cosa que nunca fue y cosa que no lo es. Ok, en este momento, ¿existe alguna demanda que te prohíbe hablar de ella, mencionarla en un libro? No, en mira, una esa demanda empezó en el 2009, se acabó en el 2015, fueron 5 años de lucha, de batalla, ahí yo probando mi inocencia, hasta que al final el juez tomó la decisión de que no hay nada, no había nada. Entonces yo en ese momento estaba viviendo en Los Ángeles, al acabarse la demanda yo agarro y me mudo de vuelta a Miami. Y entonces hay cosas por ahí que no quiero decir, que no voy a decir que estoy todavía trabajando, que son mis cosas personales, ¿no? Claro, tu historia. Mi bebé,
que están ahí. Pero me gusta porque siempre eres muy transparente con todos y a través de las redes también alzas la voz en muchos temas. Y en este de Jennifer hace poco te molestaste también porque ella dijo que nunca había sentido amor. Ahí está, exacto. Sí, y lo hablamos aquí en Sin Rollo porque es un tema, muchas personas lo han sentido. Tú sientes que diste todo en esa relación, pero ella no supo recibirlo. Entonces, háblanos un poquito de ahí eso. Mira, ahí está el mensaje que colocaste. Háblanos un poco de eso que estaba pasando por tu mente. O sea, obviamente estabas molesto con esas declaraciones. Es que a veces uno llega al momento en que se cansa, ¿no? Te cansa. Yo personalmente, yo sé que mucha gente está diciendo, ay, va con lo mismo, va a seguir hablando lo mismo. Señores, yo me casé con esa persona, con esa señora. Aunque yo quiera quitarlo de mi vida, no puedo. Claro. Eso va a estar por el resto de mi vida, lo mismo que ella, yo voy a estar en el resto de su vida. Cuando ese comentario salió, a mí me molestó porque yo siempre digo, siempre es lo mismo, siempre es la víctima y la víctima y la víctima. Entonces yo personalmente, que hay cosas que me han hecho el equipo de ella, yo nunca las he contado, me he quedado callado y he sufrido. Y te duele porque tú estabas enamorado. Bueno, sí, me enamoré, pero también he tenido que pasar cosas muy personales que he tenido que batallar, he tenido que romper el hielo, he tenido que buscármela, o sea, de la nada. Y entonces dije, no, hasta aquí llegó. Yo tengo que decir algo porque no es así. Tú has tenido hombres de alguna manera dio a entender que nunca se había sentido amado. Exacto. Lo que está diciendo, o sea, tú le dices en ese mensaje, es mentira, tú sí has tenido hombres que te han querido, yo pero la quise. tú no los has valorado, eso es lo que Exacto, decías. entonces yo dije, tú has tenido, por ejemplo, yo te quise, yo me mudé, yo dejé Miami, mi familia, para estar contigo, para apoyarte en tu carrera. Estuve ahí cuando Selena, estuve ahí cuando U-Turn, o sea, en muchos proyectos, aguantándote la mano para que tú digas esto ahora. Entonces, sí, me molestó un poco, pero punto y aparte, aquí estamos. Oye, pero quédate con nosotros. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Yo soy Francisca. Francisca, mucho gusto. También del equipo. Es Encantado. Que, bueno, un placer. perdón, te voy a hacer una pregunta. También Dime. hay gente que dice que tú todavía sigues hablando de esas cosas porque todavía estás enamorado de ella. No, Eso es verdad. para nada, ¿no? ¿Estás enamorado actualmente? Porque a veces uno tiene su amor de su vida. Sí, es como que... Déjame echar un poquito Si para quieres acá. me voy, si quieres me voy. No, mentira, vente mentira. para acá. Si No, ya que te tenemos aquí. no, mira, yo... ¿Tú tienes pareja ahorita? Ay, tiene cara de sí, que... No, que sí o no, ¿tienes o no Es tienes? complicado. Y te pregunto Es complicado, exacto. Tengo que ponerlo en Facebook, es Te complicado. pregunto porque ¿qué piensa tu pareja de que constantemente te pregunten pregunten, claro, por Jennifer López? No, mira, yo las personas, las relaciones que he tenido con mis parejas, yo siempre les digo, mira, yo soy fulano de tal, Y van a eso haber siempre nos va a momentos perseguir. que me persigue, por mucho que yo trate de esquivarme, va a estar ahí. Chicos, ¿por qué el cerebro masculino no puede olvidar a una ex? Roberto Soto. Mira, yo no sé, no conviertas tus problemas en mis problemas. Yo en realidad mi esposa a mí no me deja tener ex. No. O sea, usted está como que dicen lo tienen cegado. Y para que sepa, estoy casado en mis próximas 3 vidas. Ay, pobrecito. O sea, como José José, a lo pasado, ya no interesa. Usted, Juancito, papá. Por los traumas. Usted está por los traumas. Sí. Tan duro le dio esa ex, papito. Lo que me está viendo aquí en Televisión Nacional, ustedes no ven a su ex y están de acuerdo conmigo por los traumas que nos han causado este tipo de personas que han llegado a nuestras vidas en ese momento. O sea, que no fue por el placer que vivieron. A ver, usted, querido. 2 razones. 1, las 14 cervezas que se metió en la primera cita, eso nunca mi corazón lo voy a olvidar. Y 2, el perfume. Ok, el perfume. Pero ya va, ¿esto pasa por el ego, verdad? ¿O por nostalgia? Ojani, ¿usted alguna ex la tiene? Dependiendo ¿Alguna ex? dependiendo de tipo de ex. A ver, alguna ex de su vida, no sé, por ejemplo, miren esta ex. Cualquiera. J-Lo, papito. J-Lo. No. La diva. No, que ¿Quién es esa? Ah, usted No me acuerdo, no, es que no me acuerdo. Yo te voy a decir algo. Pero todo hermano. dependiendo, todo A ti dependiendo. Dios te mandó con un propósito en esta vida. Exacto, Ya, aquí estoy. Ya lo hiciste. Ya tú puedes morir en paz, hermano. Ya puedes morir en paz. Ya, gracias. ¿qué olvidaste y qué recuerdas? No, fíjate que no, por eso todo dependiendo en qué tipo de ex, ¿no? Porque hay relaciones que sí, que no te olvidas, y por ahí hay relaciones que te olvidas lo más rápido posible, lo más rápido que puedas. Sí, pero Por ejemplo, cuando te pegan los cuernos. te pegan los tarros. Eso es... Papá, pero ¿Te los han pegado? ¡Uf! Ay, pero oye, Nombre de 5 personas que te han no, hombre, pegado. la que te pegan los cuernos. Eso inolvidable. cuando tú ex es J-Lo, no hay Me otras quedo. exes. ¿Tú te acuerdas, ya que estamos hablando de acordarse, tú te acuerdas cuando tú dijiste, wow, esta mujer es mía, me di a J-Lo, claro voy a que andar sí. con J-Lo? No, claro que sí me acuerdo. Cuéntanos un chiste. ¿Qué momento Claro que fue no. ese cuando ¿En fue? qué momento? Jugando dominó. No, Jugando dominó. déjame seguir jugando. Jugando dominó. ¿Y te ganó? Dale. No, pero ¿Tus son- parejas después de la de J-Lo te han preguntado por ella?
si acaso una que fue recién después del divorcio, pero fue breve. ¿Qué te dice? ¿Qué te decía? No, nunca me celó. ¿Nunca te celó? Porque si tuvieras esa pieza, la que yo tuve después de hielo. No, de que se ¿Me preguntó el anillo para cuándo? Hay una pieza mejor que esa. Yo se lo di. Una pregunta, yo se lo di. Hay una pieza mejor que Yo esa. soy rápido, papá. Yo soy rápido. Johanny, Yo oiga, papito. regalo anillo. ¿Alguna vez usted inconscientemente, mientras ha estado con otra mujer, después de haber estado con la J-Lo, ha comparado una mujer con la otra? No, nunca, jamás. Cada Gracias a mujer es Dios. distinta. Bravo, Cada mujer es única e irrepetible. Yo sí la he comparado, perdón. No soy yo. Córtenlo. A ver, rapidito, ¿a usted su ex lo cuidó o lo volvió loco? Me volvió loco. ¿A usted lo cuidó o lo volvió loco? Me volvió a... ¡Ay, qué rico! Usted lo cuidó. Suelte, epa, Suelte, pero, porque está cruzado. Trauma. A ver, su ex. Yo no tuve ex. Estás aquí. Yo no tu ex. A ver, tu ex. ¿Te cuidó o te dejó loco? Pero ¿cuál de ellas? Porque he tenido varias. J-Lo, yo quiero saber de J-Lo. He tenido varias. Yo he tenido varias. Te cuido, Aquí He tenido tenemos un varias. mensaje de J-Lo. Miren, ¿sabe qué? Este tema está tan bueno. Permiso, Giovanni. Venga, He tenido papito. varias. Póngase así, papito, para de frente hace un ratico. Dime. Usted ha hecho tan gran trabajo que por eso yo me considero la mejor productora ejecutiva de la televisión hispana en los Estados Unidos. Vos sos mejor que Alan Thatcher, mejor que Raúl González, mejor que Raúl de Molina, mejor que Borja Ave Bose. María. Así que yo he decidido que vengas la semana que viene a ser co-host de Despierta Gracias. Pero me promete que vamos a bailar. ¿Y el anillo para cuándo? Todo dependiendo. Porque te tienes que tirar al piso.